La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿se me escucha? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre, vamos a empezar el repaso con lo que está pasando en la principal bolsa del mundo. Vamos a empezar con el Dow Jones, primero gráfico de ultracorto plazo, gráfico horario, y lo que podemos ver en el caso del Dow Jones es que lo tenemos en tendencia alcista de ultracorto plazo, pero chocando con la primera zona de resistencia que marcamos en esta especie de canal alcista. Vale, estamos en una resistencia dinámica, chocando contra ella, venimos siguiendo un par de días esta especie de canal, y hoy fijaros cómo ha llegado justo a la parte alta de ese canal, ¿no? Tendríamos un primer soporte y además coincide la media de 200 sesiones con el mínimo anterior relevante en los 16.887, 16.887, ¿de acuerdo? Así que yo creo que lo más probable quizá desde aquí sea que tengamos un descanso en la subida, un descanso en el rebote, y veremos si va a buscar esa primera zona de soporte que tiene en la media de 200 y en ese último mínimo relevante. Luego todavía estaría como soporte a vigilar la base del canal alcista que os señalo en color azul. Si nos vamos al SP500, índice director de las bolsas mundiales, también en gráfico horario, podemos ver que prácticamente se ha cumplido el objetivo que os marcaba de 2040, ¿no? Si somos muy escrupulosos o muy quisquillosos, diríamos que todavía no, porque el máximo de ayer fueron los 2039, es decir, a un punto o a incluso algo menos de un punto de los 2040, que era el objetivo que marcábamos por doble suelo en los 1867-1870 y que hemos ido recordando en los últimos 5 seminarios, ¿no? Pues ya hacía más de un mes que venimos comentando esa estructura. Además de ese objetivo, que prácticamente pues, hay que darlo por cumplido, decíamos que si superaba 2020 podríamos marcar un doble suelo mayor, no al TIC, cuyo objetivo serían los 2165 aproximadamente. Ese objetivo, al haber superado 2020, estaría activado, ¿no? También creo que después de tanta subida, lo normal sería un descanso en este rebote, ¿no? en estas alzas, quizá para apoyarse o buscar apoyo en el mínimo anterior o en la media de 200 sesiones, ¿no? Yo creo que quizá ese puede ser el escenario más probable. Y si nos vamos al Nasdaq, pues sería donde encuentro el motivo más claro por el que apuesto por un descanso en la subida, ¿no? Tenemos una preciosa figura de triple techo activada en el Nasdaq, activada hace poquito, hace unos minutos. Eso es casualidad, ¿no? A veces podemos avisar de figuras aquí en directo y otras veces no. Pues claro, aquí solo vamos a estar los próximos 50 minutos, ¿no? A lo largo de las 6, 7, 8 horas del centro de traders sí que tenemos más opción de ir comentando activaciones de objetivos, ¿no? Aquí, bueno, en este caso nos ha cogido de casualidad justo ahora en el momento y podemos marcar un triple techo activado. Veremos si lo confirma a cierres de la vela, pero técnicamente ya está activado al TIP. El objetivo serían los 4.381, 4.381. Yo creo que lo más probable es que veamos un descanso, ¿no? También en esta fuerte subida, fortísima subida que ha tenido el Nasdaq 100. Y el primer soporte lo deberíamos de marcar en la media de 200 sesiones, ¿de acuerdo? Si unimos estos máximos y unimos los mínimos, pues quizá también se podría marcar ahí una especie de canal, aunque tiene solo los toques mínimos para que podamos considerarlo un canal realmente claro, ¿no?
Técnicamente, insisto, objetivo activado hacia 4.381 y lo más probable es que se acabe cumpliendo el objetivo. Y soporte a vigilar, media de 200 sesiones y niveles FIBO de todo este rebote, ¿no? Recordaréis que el martes 29 de septiembre comentamos después de esta vela que seguramente iba a venir un rebote y bueno, vaya si lo ha habido, ¿no? Enhorabuena a los que lo hayáis aprovechado, ¿no? Me imagino que alguno lo habrá aprovechado y le doy la más sincera enhorabuena si ha cogido un buen rebote, ¿no? Y ahora creo que puede venir un descanso en esa subida. Vamos a continuar después de ver los índices americanos en el ultracorto plazo, el Dow, el S&P y el Nasdaq, con lo que ha pasado en Europa o lo que está pasando en Europa también en gráficos de ultracorto. Bueno, la situación es muy interesante, muy interesante. Hoy hemos avisado a nuestros clientes, ya ayer también, ayer y hoy, que teníamos a las bolsas europeas chocando con zonas de resistencia muy importantes. Por ejemplo, el IBEX ha marcado una zona muy importante entre 10.360 y 10.380. Esa es la zona clave. Por encima de ese nivel, todo haría pensar en más subidas, pero yo creo que lo normal también aquí sería que necesite consolidar un poco el rebote, que necesite consolidar un poco la subida antes de seguir con las alzas. Tiene un soporte que ha funcionado hoy y que es el que os venía comentando estos días en la media de 200 sesiones y que, por cierto, fue resistencia y lo normal era que a la primera ahora fuera soporte. Este comportamiento lo vemos miles de veces, ¿no? Una y otra vez, es repetitivo y además coincidía casi el apoyo en la media con el mínimo anterior, ¿no? De hecho, lo explicaba ayer esto mismo, ¿no? El mínimo anterior, 9.993, decíamos. Coincide el mínimo anterior con la media 200, esa es una zona de soporte. Bueno, hoy mismo, lo decíamos ayer, pues hoy mismo funcionó de soporte ese nivel que comentábamos. Si lo perdiese, ya ayer marcábamos esta flechita de que si se pierde esta zona, lo normal pues sería un tramo de mayores correcciones, ¿no? Para consolidar más niveles, descansar más esta subida. Habría que vigilar pues niveles FIBO y niveles de mínimos anteriores. En cuanto al Eurostoxx, si lo veíamos claro en el IBEX donde estaba la resistencia, en el Eurostoxx hay varios niveles que no se han superado todavía, ¿no? Es verdad que por el camino ha anulado este doble techo que comentamos, objetivo no cumplido, objetivo fallido, erróneo, y tenemos todavía resistencias en el máximo del 9 de septiembre. Recordáis que siempre hemos repetido que los máximos del 9 de septiembre eran una resistencia importante, ¿no? En el Eurostoxx, pues ese nivel son los 3.326, que lo venimos repitiendo ya machaconamente en las últimas semanas en estos seminarios, ¿no? 3.326. Como soporte, de momento está en fase de rebote, media 200 sesiones subiendo, como la primera zona de soporte a vigilar, luego los 3.178 y niveles FIBO de la subida. En el caso de la bolsa alemana, el DAX, sí se ha superado una primera zona de resistencia, más ha superado hoy. Vamos a ver cómo puede casar este objetivo alcista en el DAX con lo que vamos a ver luego en otros índices, ¿no? De que no han superado ninguna resistencia, ¿no? El DAX, como va algo más atrasado, porque tenemos índices atacando los máximos del día 9 de septiembre, y en el DAX esos máximos son los 10.512, que como veis están muy lejos. Alguien dirá, David, ¿y cómo están tan lejos en Alemania y en cambio pues otras bolsas como la española los han atacado? O luego vamos a ver cómo también lo ha atacado Italia o Francia, ¿no? ¿Por qué no ha atacado este nivel ayer ya el DAX y otros índices? Y bueno, pues como sabéis, el caso Volkswagen pues ha perjudicado mucho, ¿no? Ha perjudicado mucho a la bolsa alemana últimamente, ¿no? Sí, habría dos objetivos ahora contradictorios, porque el del Nasdaq es bajista y el del DAX es alcista, pero no tendrían por qué ser contradictorios del todo, en el sentido de que el Nasdaq, el objetivo de doble techo es pequeñito, lo puede cumplir rápido, y en cambio este lateral roto al alza del DAX va a tardar mucho más en anularse. Uno es más grande y otro es más pequeño, es decir, podría primero caer la bolsa para luego volver a subir y podrían cumplirse los dos objetivos, ¿vale? O sea, esa opción existe. De hecho, muchas veces cuando hay, y lo habéis visto durante estos 7 años de seminarios de bolsa general, pues muchas veces cuando marcamos objetivos contrapuestos se cumplen los dos. Primero uno alcista y luego otro bajista, o primero el bajista y luego el alcista, ¿no? Cuando no
Cuando se pueden cumplir los dos a la vez, como es este caso, a veces se cumplen los dos, ¿no? También se pueden anular los dos, que es poco habitual, o que se cumpla uno y otro no, ¿no? Bueno, en el caso del DAX ha roto un rango lateral y el objetivo serían los 10.420 aproximadamente, 10.420. Y luego tiene todavía más arriba el obstáculo de los 10.512, que ya dijimos que era importantísimo, porque sería, digamos, que nos avisaría que lo peor ha pasado, porque activaría un doble suelo el DAX, hacia 11.700. Ya hablaríamos de un suelo serio, como el que ha hecho el SP, pero todavía más claro, ¿no? Entonces, venimos repitiendo machaconamente que hay que vigilar los máximos del 9 de septiembre en las bolsas europeas y en el caso del DAX son los 10.512, ¿no? Todavía lejos de ese nivel el DAX, pero ¿por qué os comentaba que no solo por cómo estaba el IBEX decía que la bolsa europea tiene problemas ahora para poder seguir subiendo, ¿no? Viendo el DAX no parece, ¿no? Porque acaba de romper una resistencia, ha activado un objetivo alcista, la media 200 sube y es soporte, pero el analizar muchos activos te da mucha más información, ¿no? En nuestro caso, pues al mirar 300 gráficos cada día y mirar pues 10, 12 índices distintos cada día, pues tenemos mucha más información, ¿no? Entonces, a la vez se ha dado hoy una circunstancia que esta semana ha atacado resistencia al IBEX. Fijaros el MIP, lo que ha hecho, este nivel exacto de máximos de ayer es el 61.8 de toda la caída de la bolsa italiana, exactamente el 61.8 al TIC. Este nivel justo, esta línea roja es el 61.8 de toda la caída. Vale, hemos rebotado hasta ahí. Y ahí, ayer activó un doble techo. Vale, lo comentábamos que había quedado pendiente. Vale, en el seminario que di ayer de Bolsa General comenté que por unos pocos puntos quedaba pendiente para hoy. Vale, ayer de noche, hace nada, ni 24 horas, ¿no? O sea que no hace falta tampoco tener mucha memoria. Bueno, pues hoy ya se ha cumplido porque eran unos pocos puntos los que tenía que bajar y aquí, en esta vela con sombra inferior alargada que dejó ya a las 11 y que era el aviso de un intento de rebote, ¿vale? Cumplió ese objetivo de doble techo, ¿vale? Doble techo pequeñito, bueno, pequeñito, pero como el MIB se mueve tanto, es un índice que está a 22.000, pues eran 120 puntos, ¿no? Bueno, ese doble techo se ha cumplido, pero el problema es que ha dejado un doble techo en un nivel muy importante, esta zona de resistencia, ¿vale? Una resistencia muy seria, que es el 61.8, insisto, de toda la caída. Yo creo que ahí puede tener dificultades para seguir con la subida a la bolsa italiana, ¿no? De momento se ha frenado justo ahí, además justo ahí ha dejado un doble techo. Como soporte, la media de 200, el último mínimo relevante en 21.747 y niveles FIBO de toda la subida. Pero si me tuviera que quedar con un índice que nos está indicando que la bolsa europea está en resistencia, no me quedaría obviamente con el DAX, que hoy ha roto resistencia. No me quedaría ni siquiera con el IBEX, que ha marcado una resistencia muy clara, ni siquiera me quedaría con la de Italia, que también ha marcado una resistencia muy clara. Me quedaría con el CAC 40 que vamos a ver ahora. Vamos a ver el CAC y yo creo que esto más evidente no puede ser, ¿no? Os comentaba hace 3 semanas, recordaréis, que la bolsa francesa tenía resistencia aquí, en esa zona de los 4.740, 4.735, ¿no? El máximo del 9 de septiembre. Pues ya va 1, 2, 3 y 4 intentos de romper esa resistencia y de momento no puede con ella, ¿no? Esto para el que no cree en el análisis técnico, el que no cree que el mercado tiene tendencias, soportes y resistencias, a veces habría que darles en la cabeza, ¿no? Con los gráficos. Un gráfico que pesara bastantes kilos, ¿no? Y habría que ir con el gráfico a darles en la cabeza a ver si espabilaban un poquito, ¿no? Porque yo creo que realmente es muy poca dedicación. Si uno llega a la conclusión de que el mercado es aleatorio, es simplemente que no ha estudiado suficiente, obviamente, ¿no? Porque nos encontramos muchos casos como estos que no son casualidad, ¿no? Como una y otra vez se forman soportes o resistencias, como hay canales que duran muchísimos años, y eso no es casualidad, obviamente, ¿no? Aquí tenemos una resistencia clara. ¿Quiere decir que porque haya resistencia no se puede superar? No, no quiere decir eso. Las resistencias se superan en tendencias alcistas, igual que los soportes se rompen en tendencias bajistas, ¿no? Pero sí que nos está demostrando que ahí cuesta subir, es decir, ¿y para qué sirve saber dónde hay una resistencia, ¿no? Puede haber algún novato o algún principiante que diga, bueno, y si la puedes superar, entonces, ¿de qué me sirve saber dónde está? Bueno, te sirve desde luego para aquí no comprar,
que aquí hay miles de traders, cientos de miles de traders que operan en el K40 y ahí deciden comprar. Y dicen, bueno, compro. Porque hay compradores. En todo momento en la bolsa hay compradores y vendedores. Bueno, pues yo jamás sería uno de los compradores en estas zonas. Esperaría o bien a que rompa resistencias o bien a comprar en un soporte. Vale. Entonces tenemos ahora al CAC que no puede con esa primera resistencia. Entre 4.735 y 4.745, ¿no? Es la que venimos comentando, como siempre, a tiempo real en nuestro centro de traders, ¿no? El servicio de bolsa más completo que existe en habla hispana. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre aquí. ¿Y cuándo habría que pensar en caídas? Bueno, tiene un primer soporte que es la media de 200, que de momento sube, pero yo sobre todo me centraría aquí. 4.580. Os lo dibujo con este círculo amarillo. Porque, ¿qué pasaría si el K40 pierde los 4.580? Pues lo que pasaría es que tendríamos un doble techo. Mediríamos la distancia entre máximos y mínimos y proyectaríamos desde el punto de ruptura. Nos daría un objetivo de triple techo hacia 4.428. 4.428, pero tiene que perder para que se active los 4.580. Pero ojo, esa es una posibilidad. ¿Pero qué pasaría si supera la resistencia? Pues lo que podía ser un doble techo, que de momento no es, no hay nada, tiene que perder 4.580, pasaría a otra opción de otra figura, que en este caso sería alcista. Esto sería una figura muy bonita de hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Vale? Imaginamos ahora que haya un novato en la sala, un principiante que no sabe aún qué es el análisis técnico, para qué sirve, ¿no? Y diga, David, esto no me sirve porque no te mojas. ¿Va a subir o va a bajar? ¿Va a hacer un doble techo o va a hacer un hombro, cabeza, hombro invertido? Bueno, pues el análisis técnico y el trading, el hacer trading, el invertir, no va de adivinar, ¿vale? No va de anticiparse, va de seguir estructuras y seguir tendencias. Con lo cual, la respuesta es sencilla. Si supera la resistencia hay que comprar, porque activaría hombro, cabeza, hombro invertido. Y si rompe el soporte, 4.580, hay que vender, porque activaría un doble techo. El stop, pues habría que ponerlo en cada caso en el lugar correspondiente. Si fuera un doble techo, pues habrá que ponerlo en el punto de anulación del doble techo. Y si activa el hombro, cabeza, hombro invertido, en el punto de anulación del hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Vale? Es decir, que ahora mismo hay dos hipótesis de trabajo, pero no sabemos cuál es por la que se va a inclinar el mercado. Pero no hay que saberlo. De hecho, es que no, si hubiera que adivinar para ganar dinero, yo no ganaría dinero en bolsa. Pero ni yo ni nadie. ¿O creéis en los adivinos que adivinan el futuro? Entonces, el análisis técnico consiste en trabajar con probabilidades a favor, en estudiar las probabilidades y en el momento que hay una estructura que te indica que hay más probabilidades de subir o que de bajar, estudias siguiendo un método, pues si merece la pena comprar o no. Vale, sé que hay mucho ruido sobre esto del análisis técnico y muchos se creen que hay que adivinar, incluso pues pseudo profesionales que quieren dar la impresión de que saben lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar, lo que sí podemos es saber qué es lo más probable que pase en momentos determinados cuando se forman unas pautas o siguiendo las tendencias de los precios. Vale, así que bueno, veremos por qué se inclina el K40, pero es un gráfico, la verdad, que está pues harto interesante, ¿no? Para ver si rompe por arriba o si hace el doble techo. Una de las dos figuras seguramente se va a hacer, así que vamos a ver por dónde tira el K40 en próximas jornadas. Pero evidentemente, como veis, la resistencia más clara no puede ser, ¿no? Es la zona que os repetí la semana pasada, os la repetí también la anterior y también la anterior. Llevamos 3 semanas diciendo dónde está la resistencia en el CAC y sigue funcionando de momento, ya van 4 toques en esa resistencia. Y terminamos Europa con el FTSE, el índice de Reino Unido, terminamos el ultra corto plazo y aquí lo que podemos ver es que está en fase de rebote con un primer soporte que es la media de 200 sesiones y el último mínimo relevante que sería este en los 6.268 puntos. 6.268. De romper esta pequeña bajista de ultra corto, pues podríamos pensar en continuidad de la subida. Pero mientras no se supere, pues también habría que hablar de cierta
cierta precaución, ¿no? Con el FTSE ahí tiene un pequeño obstáculo, una pequeña resistencia. Bueno, por cierto, agradeceros, sé que es ya casi repetitivo, ¿no? Es tradición, pero yo pues sigo agradeciendo pues esa presencia tan masiva en todos los seminarios que impartimos, ¿no? Estamos ahora mismo 159 inversores en la sala y subiendo, ¿vale? O sea que, de verdad, gracias por hacer de mis seminarios los más seguidos de toda España. Y ya desde hace años, ¿no? Está siendo así. Bueno, seguimos. Índices. Vamos ahora en el corto medio plazo, ¿vale? Cambiamos, hemos visto gráficos horarios, gráficos de ultra corto plazo, pasamos ahora al gráfico diario. Y lo que podemos ver en el caso del IBEX es que tiene esa resistencia que comentábamos antes, la vemos también en gráfico diario, es esa zona de 10.360, 10.380, está ahí como consolidando. El primer soporte también es el que os dije antes, que era este, 9.992. Hoy lo ha respetado, ha dejado incluso ahí una vela con sombra inferior alargada, y respetando ese soporte. De perder ese soporte creo que veríamos un pequeño tramo de caídas, ¿no? Ciertas caídas para ultracorto, quizá 100, 200, 300 puntos, ¿no? Un nuevo tramo de caída. Yo creo que de más de 100 puntos, ¿no? 200 o 300 puntos más de caída. Como mínimo, seguramente, probablemente, ¿no? Seguro no hay nada en bolsa. Y tiene un problema que aunque superara los 10.360, 10.380 muy cerquita, tiene la media de 200 sesiones ahí como resistencia, la media en fase descendente, ¿no? Que va a ser un obstáculo también importante. Y como soporte, pues los mínimos de septiembre, del día 29 de septiembre, ¿no? Ha hecho un buen rebote desde niveles de pesimismo y ahora pues quizá le puede tocar descansar un poco o consolidar, ¿no? Tampoco tendría por qué hundirse. Un movimiento lateral también podría servir para consolidar, pero es posible que ya, pues después de subir más de 1.000 puntos, ahora necesiten un pequeño descanso, ¿no? Por cierto, dejó ahí una vela que dijimos que no era buena, que no era bonita y que seguramente avisaba de un descanso, casi un doji lápida. Y bueno, pues hoy desde ahí hemos bajado hasta el soporte, ¿no? Fijaros, después de esta vela hemos ido a testar el soporte. Y de momento el soporte, el primer soporte ha funcionado. Pasamos ahora al Eurostoxx 50, media europea. Aquí hemos dicho dónde estaba la resistencia. En los máximos de esta vela, 3.326. Además de porque la vela es fea, es una caracasa negra invertida, dejó ahí un gap en isla. Entonces esa zona es importante, ¿no? De momento, como veis, pues no la ha superado, ¿no? No ha podido con ella. Y quizá pues se necesite desplazar algo lateral para consolidar un poquito más, ¿no? No vendría mal, ¿eh? Que consolidar, así le da tiempo a la media 200 a seguir bajando, ¿no? Y a digerir este rebote y a que vaya pasando un poquito la volatilidad siga bajando y luego pues la ruptura sería más potente o más importante, ¿no? Si luego rompe por arriba. Y el soporte clave, obviamente, pues lo que os decía, mínimos del 24 de agosto, que se respetó, y mínimos del 29 de septiembre. Vale. Pasamos al DAX, vamos ahora a Alemania. Sí, sería un doble suelo, no al TIC, ¿no? Parecido al del SP. Sí, hemos comentado que importante los 3.026 porque generaría un suelo en el Eurostoxx. Sí, es correcto, Álvaro. DAX, bolsa alemana. Bueno, lo dicho antes, ¿no? 10.512 es la clave, porque si lo supera activa un doble suelo, seguramente para poder hacer una W, ¿vale? Ahí la podríamos estar formando. W de Volkswagen, ¿no? Que podría ser, le podríamos llamar así, ¿no? En pleno pesimismo, ¿no? Fijaros que de momento no está formada, ¿vale? Y el primer soporte importante serían los 9.325. 9.325, el primer nivel de soporte clave. Esa zona de mínimos de agosto, el día 24, que os dije que eran muy importantes, sirvieron para detener la caída a finales de septiembre y esa es la zona clave. Ahí ha aparecido cierta presión compradora que ha impulsado los precios, pero todavía tiene sin superar esos 10.512, el máximo entre mínimos. Y un poquito más arriba todavía está la media de 200 sesiones que va a seguir bajando y será una zona futura de resistencia a vigilar. Por cierto, estamos en una tendencia bajista de corto plazo dentro de una tendencia alcista primaria de largo plazo, como podéis ver en el gráfico, ¿no? Creo que se ve claramente que la sucesión de mínimos y máximos es creciente en el largo plazo, ¿no? Y en el corto plazo bajista porque la sucesión de corto plazo de máximos y mínimos
de momento es decreciente mientras no supere 10.512. ¿Vale? Arturo me pregunta, ¿crees que estará lateral hasta que se pronuncie de nuevo la Fed sobre la subida de tipos? Podría ser, ¿no? Pero yo no me obsesionaría tampoco demasiado en seguir noticias y me fijaría más en los gráficos, ¿no? Porque con las noticias juega mucho con el inversor, ¿no? Juega mucho. Fijaros que os voy a hacer una pregunta, ¿no? Se habla mucho de Grecia ahora. ¿Escucháis mucho hablar de que el mercado sube o baja por Grecia? Ya pasó de moda, ¿no? Pues nos tuvieron meses y meses que la Caro Cruz o el mercado se iba a mover solo según lo que pasara Grecia, ¿no? Y parecía que el mundo se iba a mover solo respecto a Grecia. Son como modas, ¿no? El mercado de repente se fija en algo y es lo importante. Ahora la moda es que lo importante es saber qué dice la Fed, ¿no? Hace poco era Grecia, a ver qué pasaba con Grecia. Ahora también es China, ¿no? Un poquito, China, a ver qué pasa con China. Ya empieza a detectar que se habla menos, ¿no? Si os dais cuenta, eh, la ola informativa sobre China y la China es lo importante, ya empieza a bajar la ola, ¿no? El tsunami informativo que genera opinión pública y genera emociones en los traders, ya parece que China empieza a bajar la ola, ya no se habla tanto, ¿no? Como que es la clave. Antes fue Chipre, antes fue Ucrania y Rusia, ¿no? La guerra. Fijaos, ¿se habla algo de la guerra de Rusia y Ucrania? O ya no están en guerra, ya no están, ¿no? O sí están, pero no se habla ya, no se tiene en cuenta. Ya pasó esa moda de que eso era importante en los mercados. Y de Grecia ya no se habla tampoco, ya pasó la moda. Y del QE2, cuando lo quitaran que iba a venir un hundimiento, ya no se habla tampoco de eso, ¿no? Ya la gente no recuerda lo que se publicaba cuando lo del abismo fiscal en Estados Unidos, ¿no? Fiscal cliff y secuestro fiscal, ¿no? Y que eso era lo que importaba en el mercado y tal. Recordar la época de los rescates, es decir, siempre hay noticias que van a mover los mercados, ¿vale? Pero luego cuando uno ya lleva en bolsa 15, 20 años, ya ve las cosas con otra perspectiva, sabe que constantemente van a ir saliendo noticias que influyen en el corto plazo, pero preferimos los profesionales muchas veces al final no centrarnos en cosas que van saliendo puntuales y que tienen su importancia, pero fijarse en el precio, que el precio es siempre lo importante. Y toda noticia al final queda reflejada en el precio, ¿no? Me recuerda, Óscar, también el asunto de Chipre, ¿no? Claro, hubo el momento del rescate a Chipre, que era una economía minúscula, pero hubo un boom informativo sobre Chipre y eso era lo que se decía que movía la bolsa. Luego viene otro boom informativo y es otra cosa lo que se dice que mueve la bolsa. Y siempre pues vienen viendo booms informativos distintos. No sé cuál será el del año que viene, ¿no? Ahora es la Fed. Veremos cuál es el del año que viene. Sí, me dice Jesús que recuerde. Es verdad, Jesús, ahora viene bien recordarlo porque estamos a punto de empezar, ¿no? Siempre, cuando uno, insisto, lleva mucho tiempo en los mercados, pues hay ciertas cosas que se repiten siempre, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en octubre ya, muy prontito, pero muy prontito, van a empezar los artículos. A mí no me gustan nada, ¿eh? Ya, por eso os lo comento aquí siempre, pero van a empezar siempre los típicos artículos de final de año de a cuánto va a cerrar el IBEX, como si alguno lo supiese, ¿no? Y lo peor es que muchos profesionales entran en ese juego, ¿no? Me pedirán seguramente también a mí la opinión de a cuánto va a cerrar el IBEX, ¿no? Y los titulares y los artículos para tener entretenida a la masa es, pues el IBEX va a cerrar en 11.000, los expertos creen que cerrará por debajo de 10.000, ¿no? Y eso se publicará. Y también el típico artículo eh, además de a cuánto va a cerrar el IBEX, cuánto va a subir el año que viene. ¿Qué eso quién lo sabe? ¿De verdad creéis que hay algún analista que sabe cuánto va a subir exactamente el IBEX el año que viene? Pero se van a publicar ese tipo de artículos, ¿no? Os van a tener entretenidos con este tipo de tonterías, ¿no? Pues uno dirá, va a subir el 20%, tal. Al final, lo que suele pasar, el consenso es esa cosa tan abstracta, el consenso, ¿no? Como si hubiera una media como si hicieran un consenso de los adivinos que a final de año dicen en qué número acaba la lotería, ¿no? Y uno dice el 7, otro dice el 5 y dice, mira, el consenso lo dejamos en el 6, ¿no? Es absurdo, porque son predicciones que no valen para nada, ¿no? Y las de los adivinos, ni tampoco la de los analistas de a cuánto va a cerrar el IBEX o cuánto va a subir el año que viene. Que por consenso, por cierto, casi siempre dicen el 10% de subida. Lo dijeron en el 2008, cuando se bajó un 40, lo dicen si subimos un 30,
Nuevamente, pues para que hay un sesgo positivo general en el mercado a largo plazo, la bolsa sube, ¿no? Se dice esto, y la gente suele ser optimista, pero tampoco quiere quedarse, claro, si dices que va a subir un 40, quedas bastante retratado si se baja un 10, ¿no? Entonces, pues para no quedar mal del todo y seguir con ese sesgo positivo, moderado positivo, pues se suele decir el 10, ¿no? Ahora, la pregunta que os hago, ¿eso vale para algo? Al final esta reflexión tiene que llegar a una conclusión, ¿no? La pregunta que os hago es, ¿eso sirve para algo? Mientras veo un poquito de agua. Julián dice que no sirve para nada. Javier dice que también para nada. Carlos dice para vender periódicos. Sí, para eso sí sirve, ¿ves? Pablo dice para calentar la cabeza, para marear. Yo creo que sirve tan poco como los precios subjetivos de las casas de análisis, ¿no? Que es algo que no entenderé nunca, ¿no? Ya lo primero es ¿por qué le llaman objetivo? O sea, eso ya sería lo primero, ¿no? ¿Qué es algo objetivo? Algo objetivo, pues es algo que no se puede opinar. ¿Es o no es? ¿Vale? Entonces, un doble suelo es o no es. Eso podría ser objetivo, ¿no? Un doble suelo. Pero un precio subjetivo de las casas de análisis donde uno dice, no, le doy a Santander precio objetivo 8 euros. Y sale otra y dice, no, yo le doy precio objetivo de 5,20. Digo yo, ¿dónde está la objetividad ahí? ¿Qué sentido tiene, no? Entonces, en la jerga bursátil hay muchas palabras a las que se les llama justo a lo contrario de lo que deberían de significar, ¿no? Como a la renta fija. La renta fija no es fija, ¿vale? Pero bueno, se les da esos nombres, ¿no? Y la gente, pues, si no está metida en el mundillo de las finanzas, pues normalmente va muy perdida, porque la verdad que cosas que se dan por hechas de que son importantes no lo son, ¿no? Como en el caso de los dividendos. A mí es lo que más me llama la atención. A mí me fascina, ¿no? Me fascina la fascinación que hay sobre los dividendos, valga la redundancia, ¿no? Me, me impresiona, me llama mucho la atención, ¿no? El marketing de los dividendos, pues lo poderoso que es, ¿no? Muchísima gente preocupada si la empresa da un dividendo, si no lo da, si lo suben, cuándo lo entregan. Hombre, cuando lo entrega puede ser interesante saberlo para ajustar el stop, porque la entrega de dividendo va a modificar el precio, ¿no? Pero la mayoría toma el dividendo como si fuera pues una vía importante para ganar dinero. Es que yo no lo veo así. Una empresa que está a 10 euros y mañana da un dividendo de 20 céntimos, ¿vale? Hoy cerra a 10 euros y mañana entrega 20 céntimos, intentando usar la palabra regala, que a veces se dice regala un dividendo, no. Aquí no regala nadie nada, ¿eh? En esto de los mercados y el dinero nadie regala nada. Entonces, una empresa que está a 10 euros y mañana da un dividendo de 20 céntimos, ¿a cuánto va a abrir mañana? Más o menos. ¿Cuánto va a abrir mañana? Jaime dice que a 9,80. Augusto me dice 9,80. Klaus también. Iván también. Julián dice habría que restarle el dividendo. 9,80 dice Javier Miranda. Oscar también me dice 9,80. Emily también me dice 9,80. Y ahora os pregunto, entonces, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está el interés? Es mi pregunta, yo me lo sigo preguntando. Mira que llevo años preguntándomelo, no llego a una respuesta. ¿Dónde está el interés del dividendo? Yo es que, de verdad, me dieran a elegir, oye, ¿prefieres estar en un valor alcista que dé dividendos o en un valor alcista que no dé dividendos? Fijaos lo que os digo, yo preferiría que no dé dividendos, que no me molesten. Porque cada vez que dan un dividendo tengo que ajustar el stop, luego encima tengo que tributar, que pagar ahí por los dividendos. Oye, déjame sin dividendos y deja que la acción suba. Que yo lo que quiero es ganar dinero, no me andes mareando con más 4 dividendos, 3 dividendos, uno en acciones, otro en porcentaje. No me volváis la cabeza loca. Claro, pero claro, quieren captar al inversor principiante, ¿no? Al inversor que no se entera de nada, ¿no? Al que está en babia, ¿no? Que no se entera absolutamente de nada. Pues bueno, tendremos que seguir sufriendo todo este ruido, ¿no? Del dividendo. Sí, pero puedes coger, Antonio, dice, el único interés es coger un blue chip con fuerte dividendo y cogerlo en soporte para largo plazo. Sí, y si no da dividendo también, lo puedes coger en un soporte de largo plazo y ganas dinero. Quiero decir,
El dividendo es que te lo van a descontar. Eh, un ejemplo que doy siempre, es que Apple, ¿eh? Vamos a ver el gráfico de Apple por si alguien no lo tiene en la cabeza, ¿no? Yo lo tengo en la cabeza, pero no puedo dar por hecho que todo el mundo se acuerde de lo que ha hecho Apple en bolsa. Así que vamos a ver el gráfico. Vale, ahora que ya hemos visto el gráfico de Apple y vemos que en el año 2004 estaba cotizando a $2,50 y que ahora está a 114, ¿sabéis que Apple estuvo 13 años sin dar ni un solo dividendo? Subiendo y subiendo sin parar, multiplicándose, no por 5 ni por 10, por más, ¿vale? Multiplicándose por 40, sin dar ni un solo dividendo. No, yo estoy en Santander que me da un dividendo, elección y... Bueno, en fin, ya sé que es predicar en el desierto, que el marketing es mucho más poderoso, aunque me siga muchísima gente, esto es una aguja en un pajar. Estáis ahora mismo 164 inversores en la sala, sois muchos, pero los que no estáis en la sala y los que siguen los dividendos no son 164, son 1.640.000, ¿vale? Con lo cual, pues, sí, tenemos muchísimas visitas en la web, 1 millón al año, pero es mucha más gente la que no se entera demasiado de las cosas, ¿no? Y le da demasiada importancia a cosas que no la tienen y en cambio a cosas que sí la tienen quizá le da menos importancia, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Estábamos con los índices en el corto medio plazo. Clave 10.512 en el DAX y luego resistencia también a vigilar media 200 sesiones y, eh, niveles FIBO de la caída. Me pide Álvaro que por favor enseñe el gráfico de Santander. Sí, bueno, es un honor, ¿no? Sin ningún problema, lo que me pidáis y esté en mi mano, que yo no tengo nada en contra de Santander, ¿no? Pero es verdad que Apple ha estado mucho tiempo sin dar dividendos y Santander no, Santander sí los ha dado. Tampoco es un gráfico muy bajista, ¿no? Es un gráfico parecido al de Repsol, que no acaba de romper una resistencia que tiene aquí de largo plazo en la zona de 7 euros y que va haciendo mínimos crecientes, pero de forma muy suave, ¿no? Este es el gráfico de los últimos 17 años de Santander y bueno, está ahí más o menos en la mitad de cotización de los últimos 17 años, ¿no? Tampoco, aquí como veis tampoco se ha forrado nadie, ¿no? Pero bueno, es el valor quizá más famoso, ¿no? del IBEX, el que más compran los inversores novatos. Santander y Telefónica, ¿no? Serán los valores que más compra el novato, ¿no? El inversor principiante. Bueno, son grandes empresas, muy grandes, y hay mucho marketing detrás, son las conocidas. Entonces el inversor novato, que no sabe mucho, se mete en las más conocidas, ¿no? Bueno, enhorabuena, Francés. Me dice que es novato, pero está en Grifols. Que es novata, pero está en Grifols. Pero no es lo habitual, ¿no? Yo estoy hablando ahora por estadística, los valores donde más se mete la gente son los blue chips, ¿no? Y sobre todo Santander y Telefónica, diría yo, ¿no? Seguimos. Estábamos con los índices, hemos visto el DAX, vamos a pasar ahora al FTSE, Bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE, fijaros dónde se ha parado. Hemos comentado que había índices en resistencias, ¿no? En resistencias horizontales. Esta no está en una resistencia horizontal, sino una bajista. En la directriz bajista que viene desde junio. Y se ha parado ahí. Fijaros, lleva 2 toques en la directriz en el último mes. 1 y 2, ¿no? Y apuntaría a caídas de corto plazo si pierde 6.268, como os comentaba antes, si pierde este nivel. Resistencia además de esta bajista en la media de 200, que está en fase descendente. En Italia lo tenemos bastante claro. Hemos dicho sobre la bolsa italiana que en los 20.158 es donde tiene el soporte clave de corto plazo, que si lo pierde, creemos que podría bajar hasta 18.000. Pero que mientras no lo pierda, pues yo no sería tampoco muy negativo todavía con Italia. Si bien es verdad que, fijaros, se ha parado exactamente en la zona de resistencia, no solo del 61.8 de la caída, sino que, por favor, para el que dice que no, yo no creo en el análisis técnico, no recuerdo con mucho cariño, una vez un inversor me dice, la media de 200 no vale para nada. Qué atrevida, ¿verdad? No hay nada más atrevido en el mundo que la ignorancia.
¿vale? Nunca hay nada tan atrevido como la ignorancia en el mundo. Fijaros, otra casualidad de esas, si, igual no funciona la media, pero otra casualidad en donde se ha parado la bolsa italiana, ¿no? Justo en la media de 200. Entonces, aquí confluyen dos resistencias y esta zona, pues igual no es fácil de superar a la primera, ¿no? Si la rompe, pues apuntaría a volver a la zona de máximos, ¿vale? Yo creo que si supera este escalón, pues se va a ir al siguiente. Eso creo que es lo más probable. Vamos a continuar. Vamos ahora al K40, a la bolsa francesa. Fijaros, esta misma resistencia es la que os marqué antes en gráfico horario. Es lo mismo, ¿no? Solo que es un gráfico distinto, pero es la misma resistencia. Aquí está en escala diaria, ¿no? Cada vela un día. Bueno, pues se ha parado en la zona de máximos anteriores. Insisto, si pierde el mínimo entre máximos, que es lo que comenté antes, 4.580, activaría un doble techo. ¿Vale? De perder ese nivel, activaría un doble techo. Bueno, seguimos. Antes de finalizar, os quería recordar una cosa importante, porque hoy ya es el último día que os puedo avisar de esto, entonces os aviso hoy o ya no os avisaré, y es que este lunes ya comienzo a impartir la sexta edición del curso de bolsa en la prestigiosa F Business School. Estoy ya con muchas ganas de ver a la nueva hornada de traders, la nueva hornada de inversores, de enseñarles pues a invertir. Vamos además como siempre además a hacer un juego de gestión de carteras, a enseñar cómo gestionar una cartera, a explicar todos los días oportunidades en vivo, a tiempo real, en el mercado, sobre todo acciones, y a explicar cómo usar los Fibonacci, cómo usar las formaciones chartistas, cómo gestionar el riesgo, hablaremos de psicología, de indicadores, de análisis cuantitativo, por lo tanto, también de velas japonesas, etcétera, 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 ¿no? Os pongo el enlace por si alguno le interesa, está cerca de Galicia, ahí os pongo el enlace, son 3 meses, ¿vale? Esto no es el típico cutre curso de una tarde en un hotel, estamos hablando de que aquí sí tenemos tiempo a poder enseñar de manera óptima el análisis técnico, ¿no? Tenemos 3 meses por delante, lunes y jueves, y ya es el sexto año que lo hacemos, ¿no? Casi toda la materia la imparto yo, pero también hay otros profesores de nivel que dan parte de la materia, incluso también hay algo de análisis fundamental, ¿vale? Bueno, ahí os dejo el enlace, por cierto, 167 inversores en la sala y todavía entrando gente, ¿no? Bueno, K40, la resistencia a la que venimos comentando, tienes toda la información en el enlace, os ha llegado, ¿verdad? Porque me pregunta Santiago el precio, os acabo de enviar ahí toda la información. Vale, os ha llegado, vale, lo tenéis entonces en el chat. Resistencia en esta zona y luego tendría todavía la media de 200 sesiones y niveles FIBO de toda la caída. Continuamos, visto índices europeos, vamos a ver cómo está Estados Unidos y para poder ver acciones, llegar con algo de tiempo, os voy a enseñar solo el SP. Yo creo que es el más importante y el que tiene la estructura más clara. Tiene un doble suelo, no al TIC activado, objetivo 2171, pero el problema que os decía la semana pasada es que tiene aquí una resistencia muy importante entre la media de 200 y el mínimo anterior, la parte baja del rango lateral, en la zona de 2040. Vale, ha llegado ya casi ahí, a la zona de la media, a la zona de mínimos anteriores, y ahí pues puede tener algún problema. Es decir, yo no creo que esta sea la mejor zona de compra, ¿eh? Muchas veces, la mejor zona de compra no es en la activación de un objetivo. Yo creo que antes de intentar seguir subiendo, consolidará. ¿Por qué? Porque desde aquí ha hecho esto. Esto es una subida bastante vertical, muy rápida, ¿no? Y yo creo que la tiene que consolidar. Vale. Siempre os digo lo mismo. Es muy importante a la hora de hacer trading, a la hora de invertir, no solo la tendencia, que lo es, sino también el timing, el buscar un punto óptimo de entrada. Seguimos, vamos a Forex, eurodólar. Por cierto, mañana tenemos la última jornada del curso de estrategias en Forex, organizado por Tutores Forex. Mañana será el último día. Mañana dedicado un seminario especial para divisas latinoamericanas, ¿vale? Bueno, eurodólar.
Cumplió el doble suelo que propuse en el seminario del lunes, objetivo OK, y ahora pues tiene un problema que es la media de 200. Si la supera, yo creo que veremos más subida. Vale, de hecho, aquí tiene un soporte importante. Lo veis aquí, ¿no? Entonces, mejoraría ya por encima de 1.1377. Por encima de 1.1377, dejamos ahí una flechita, yo creo que subiríamos más. Vale, por encima de 1.1377. Confirmaría por encima de 1.1387. Pero para mí ya si supera 1.1377, mejoraría mucho. Vale. Visto euro-dólar, soporte 1.1330. 1.1330 y luego 1.1305. Libra-dólar. Bueno, la libra-dólar, hemos comentado ayer que está muy interesante, porque comentamos que estaba en un rango claramente lateral. Y podéis ver cómo sigue, vamos a medirlo exacto, ahí está, ahora lo tenemos perfectamente establecido. Fijaros cómo sigue dentro de ese rango lateral. Sí que yo creo que la estrategia aquí también es bastante clara, ¿no? Así a priori. Si rompe el rango lateral, activaría objetivo bajista. Si supera este nivel, activaría doble suelo. Y si supera este nivel, rompería al alza el rango lateral. 3 niveles a vigilar, por lo tanto, en libra-dólar. La zona de 1,55 dólares como resistencia, una resistencia intermedia en 1,5477 porque activaría ahí doble suelo y el soporte en los 1,5410, 1,5411. ¿Vale? Esa sería la zona de soporte. Vamos a ver qué ocurre. Interesante, ¿no? Como veis, la estructura actual de la libra frente al dólar. Más, me pedís dólar australiano, dólar. Bueno, vamos a verlo. Dólar australiano, un dólar. Pregunta esta era de Augusto. Bueno, vamos a ver este gráfico. Bueno, bajista. Lo que comentamos ya antes de ayer es que tiene más posibilidades de caer que de subir, ¿no? Porque la media de 200 baja, hay una tendencia bajista de fondo, entonces de tener que elegir, pues yo creo que es más probable la caída que lo contrario, al menos pues una corrección por aquí a zonas FIBO, ¿no? Luego ya veremos. Libra contra el dólar canadiense, pregunta de Jaime. Vamos a ver la libra frente al dólar canadiense. Este hemos comentado hace unos días que estaba en soporte, que era la media de 200, y hemos dicho que lo más probable aquí era subir desde la zona de la media, que era la primera zona de soporte. Y de momento, pues, cumpliendo el escenario, ¿no? El escenario previsto. Ha rebotado bastante fuerte de momento desde la zona de la media, ¿no? Que curiosamente ha vuelto a funcionar. Dólar neozelandés, dólar, pregunta de Fernando. Vale, vamos a ver. Dólar neozelandés, dólar. A ver dónde está. Entre tanto cruce no lo veo. Aquí está. Bueno, este está en tendencia bajista y como ha llegado a la media de 200 y la media resistencia, también hace unos días pues comentábamos que estaba en resistencia y está corrigiendo desde ahí, ¿no? Lo normal sería que bajase algo más, porque seguramente pues, le toca visitar niveles FIBO. Yo creo que eso lo más probable es que le toque ahora buscar niveles FIBO y corregir un poco desde la zona de la media de 200. Vale. Seguimos. Dice Alberto Pérez, cuando sube el euro suele bajar las bolsas europeas, no siempre. No hay una correlación directa 100%. Hay momentos en que sí y hay momentos en que no. En general, pues a la bolsa europea le viene mejor que el euro baje y a la bolsa americana le viene mejor que el dólar baje. Pero es como una norma general y no hay una correlación directa que funcione constantemente. De hecho, hay veces que ocurre justo lo contrario. Vale, a veces hay correlación inversa. Vale.
Eh, Vamos a continuar. Francesc me dice, lástima que el curso de Coruña sea presencial. Bueno, lástima tampoco porque hay un curso online en Bolsa General, ¿no? Yo diría que el curso presencial en Coruña lo que hace es que para la gente que quiere formarse de manera presencial y obtener pues un título, pues puede hacerlo a través de la Escuela de Finanzas de Coruña, de la F Business School. Y de manera online, pues desde hace 8 años o 7 años, pues lo puede conseguir en Bolsa General, ¿no? Con nuestro curso online, que comparte temario, ¿no? Ah, claro, ya has hecho el online. Sí, pues el temario es el mismo, pero claro, no es lo mismo presencial que online, ¿no? Tiene cosas distintas, obviamente, ¿no? Lo bueno del online, que te lo haces cuando quieras, tiene la ventaja esa, ¿no? Lo puedes hacer de madrugada, por la mañana, por la tarde, a cualquier hora, ¿no? 24 horas abierta la plataforma. Eliges tú qué días estudiar, qué días no estudiar, y tienes esas 5 semanas para montar tú, incluso 2 meses, no hay problema, siempre ampliamos cuando es necesario el plazo, y puede uno administrar el tiempo como quiera, ¿no? Luego está que, claro, el presencial tiene la ventaja de que puedes preguntarle al profesor en directo, justo en ese momento. En el online también puedes preguntar, pero no te vamos a contestar justo en el segundo en que haces la pregunta, ¿no? Tardamos, pues a lo mejor unas horas o un par de días. Y luego está en que hacemos el juego de la gestión de una cartera, ¿no? Eh, Dice José Luis, si sube el DAX, sí hay correlación sobre el Eurostoxx. No, sí, a ver, las bolsas europeas tienen una correlación alta. No es perfecta, la correlación no es de un 100%. Hemos visto muchas sesiones donde un índice sube y otro baja. Hoy mismo ha subido toda Europa, ¿verdad? Sí, toda menos uno. Italia ha bajado. Entonces, no hay una correlación directa. Hoy ha subido el DAX y ha bajado el MIP. Pero sí que es verdad que hay una correlación alta. O sea, lo que no sería normal es que se pase 3 años subiendo un índice europeo y otro índice europeo importante baje durante esos 3 años. Eso es muy raro. Cada uno lleva su ritmo, puede haber comportamientos bastante diferentes, pero más o menos llevan un ritmo parecido, ¿no? Pero, por ejemplo, Alemania empezó a subir en 2009 y en cambio Italia empezó en 2012. Ahí sí que hubo bastante diferencial, ¿no? Pero luego en líneas generales suelen tener comportamientos no iguales, bastante diferentes, pero si uno sube fuerte, el otro lo normal no es que baje. Puede subir menos o casi no subir, pero tienen comportamientos. Hay una correlación clara. No es directa, pero tiene una correlación clara. No es un 100%, no es una beta 1, ¿vale? Seguimos. Eh, Dice Iván, lo mejor que puede hacer el que no haya hecho el curso online es seguir una operación de los seminarios, ganar y pagarse el curso. Bueno, gracias Iván, por recomendar. Yo siempre digo, nuestro mejor marketing es los alumnos que recomendáis siempre nuestro curso, ¿no? Bueno, hemos visto Forex, hemos visto además bastantes cruces de divisas, ¿no? Vamos a terminar el seminario viendo un par de acciones. eh, y como estoy haciendo últimamente, como sabéis además cuáles son mis valores preferidos, lo hemos repetido muchísimas veces, casi voy a pediros peticiones, ¿vale? Y contesto las primeras que lleguen. Por ejemplo, la primera que ha llegado ya es Unicredit. Y bueno, aunque no es acciones, vamos a ver el petróleo, que me lo pide Carlos Manuel. Vamos a ver el petróleo Brent, primero en gráfico horario. Fijaros qué casualidad, ¿no? Con el petróleo, que ha sido cumplir los enormes objetivos que os propuse aquí, por cuña descendente con implicaciones alcistas y por rectángulo roto al alza, y ha sido justo llegar a esos objetivos y empezar una corrección, ¿no? No antes. Hasta que no llegó a los objetivos, pues no empezó esta corrección. Ahora mismo está corrigiendo. No voy a decir avisó, porque esta figura no es de las más fiables o de las más claras, pero os dije que esta figura de triángulo expansivo no solía traer subidas. Suele ser una figura que avisa de correcciones complejas. Tampoco marca objetivos, ¿eh? Pero lo normal es lo que ha pasado. Esto avisa de que la volatilidad está aumentando y por lo tanto hay más posibilidades de caer. Y ahora pues a vigilar como primera resistencia la media de 200, que como veis ya, qué curioso, ¿no? Otra casualidad para los que no creen en análisis técnico. La media de 200 pues sigue siendo la primera zona de resistencia a vigilar. Ya funcionó en la sesión del lunes. El lunes fue resistencia. Unicredit, me habéis preguntado.
Bueno, veo que hay muchísimas preguntas, ya os anticipo que no puedo contestarlas todos, ¿no? Quizá en el centro de traders, ahí tenemos 7, 8 horas al día, podemos contestar pues 10, 15 preguntas al día, ¿no? Pero aquí, claro, tenemos ahora 5 minutos y el tiempo se nos echa encima. Intentaré contestar un par de ellas, ¿vale? En el caso de Unicredit, el gráfico ha mejorado al superar esta resistencia. Le queda ahora romper la zona de la media y le queda romper esta zona que es el 61.8 de la caída, que es donde más o menos se encuentra ahora. Eh, no es de mis favoritos, no lo resumiría así, no está entre mis favoritos. De hecho, dentro de Italia, ya si quiero, mira, si quiero banca y quiero Italia, ya os lo digo, prefiero Intesa San Paolo, ¿no? Lo bueno de analizar tantos gráficos cada día es que vas viendo qué valor es el más fuerte de cada sector, qué sector es el más fuerte, qué índice es el más fuerte, entonces tienes mucha información. Entonces, no me conformo con no, este no lo hace mal, no, busco lo mejor, el mejor valor del mejor sector, del mejor índice, ¿no? Intento entrar a los que veo más fuertes de cada sector. Entonces, si yo imaginaos que tengo muchas ganas de comprar banca italiana, pues no me voy a Unicredit, me iría a Intesa San Paolo, ¿vale? Pero lo preferiría. Y luego prefiero otros valores, incluso dentro de Italia, ¿no? Eh, Atlantia, Terna, Campari, los que comenté ya hace meses y que no paran de subir, ¿no? Oro, me preguntáis dos, además por el oro, así que como son dos siempre pueden más que uno. Manuel y Samuel, vamos a ver el oro. Vamos al gráfico del oro. A ver, lo que os decía, lo comentaba ya ayer, ¿no? Ha mejorado algo en el corto plazo, pero no es de mis activos favoritos porque la media de 200 no está subiendo. Entonces, no tengo una tendencia clara. Sí que ha mejorado bastante en el corto plazo y tenemos un primer soporte importante en este último mínimo creciente en los 1104. Y la plata pues tendría un aspecto bastante similar. Vale. Javier me pregunta por Twitter, ¿a qué te refieres con lo de Twitter? Me dice, ¿qué opinas de lo de Twitter? La pregunta Javier. ¿A qué te refieres? Y Jordi me pregunta por el VIX. Bueno, sobre el VIX hablé mucho, ¿no? Yo creo que hablé cuando había que hablar. Cuando había mucho miedo y nos decían que venían caídas muy duras, os dije precisamente, ahora no es el momento de ser negativos porque el VIX ya subió muchísimo y lo normal ahora es que empiece a bajar. Vamos a ver el gráfico. Bueno, el VIX dijimos que iba a bajar seguramente fuerte, ¿no? Y que iba a haber seguramente algún repunte del VIX cuando tuvimos la primera bajada, que fue esta, ¿no? Y la verdad que me pareció mínimo el repunte. Yo pensé que habría más repunte. Recordaréis que os dije dos cosas. Lo primero, cuando estábamos en pleno miedo por aquí, os dije que creía que iba a caer a la media de 200. ¿Recordáis esto? De que dijimos que iba a caer a la media de 200. Eso era una caída muy fuerte de la volatilidad. Fijaos que ya está por debajo de la media de 200. Vale, Sebastián dice que fue testigo, que es correcto, que avisé que se iba a la zona de la media. E incluso es que me ha dado una señal mayor de debilidad de la que yo me imaginaba. Es decir, mira que el sentimiento general era muy negativo, ¿no? Y todo el mundo hablaba de repunte del BIS, que el BIS subía, que el BIS iba a subir más. Y yo pensaba al revés, que iba a caer hasta la media. Pero yo pensé que haría un zigzag mayor del que ha hecho. Es que se ha desplomado muy rápido. Y este zigzag, este rebote, me parece muy pequeño, ¿no? La verdad que ha sido muy tibio. Lo normal era, en cambio, la bolsa, aquí ha habido una divergencia escandalosa, porque mientras que el BIS solo rebotó esto, la bolsa europea sí volvió al mínimo. Hizo esto la bolsa europea. Volvió al mínimo anterior. Incluso la bolsa española lo perdió. O sea que no ha tenido el movimiento de las bolsas no tuvo réplica en el sentimiento de miedo de los inversores. O sea, el miedo estaba totalmente controlado. Se fue a testear mínimos Europa, pero ya sin miedo. O sea, como, bueno, vamos a ir a hacer ahí un suelo. ¿Se entiende lo que estoy comentando ahora? Vale, me dice Sebastián que sí. Entonces, yo eso diría que es una divergencia muy fuerte entre el VIX y el comportamiento que hizo la bolsa. Vale, yo ya sabéis que sigo siendo positivo en el medio largo plazo con las bolsas. La verdad que entre analistas no había muchos
Sí, entre gestores, ¿eh? Entre gestores os diré que la mayoría de gestores profesionales, los que manejan dinero de verdad, millones de dólares y de euros, la mayoría pensaba que esto era una caída para subir más, ¿no? Entre analistas y entre tuiteros y foreros, no, el sentimiento era muy negativo y se hablaba de que el IBEX iba a 9.000 y a 8.000 y los titulares típicos, ¿no? Cuando la bolsa cae siempre se mira hacia abajo y cuando luego sube se mira hacia arriba, ¿no? Como veletas. Yo creo que hay que intentar ser más, seguir tendencias y ser más fríos, ¿no? Sí, esto es el VIX. Entonces el VIX es la volatilidad del SP. No tiene que ver con la volatilidad del IBEX ni con la del DAX. Tiene que ver con la volatilidad del SP. De hecho, tiene que ver con las opciones del SP. ¿Vale? Está explicado. Si queréis saber qué es el VIX. A ver, yo veo que hay muchas webs y blogs que os están explicando qué son las cosas. Y en Bolsa General, la verdad que últimamente no lo hacemos, pero es porque ya está todo explicado. Entonces simplemente es ir a la hemeroteca. Ya sé que no se suele hacer, desgraciadamente, ¿no? Pero en Bolsa General ya está explicado qué es el VIX desde hace muchos años, está explicado que es un doble suelo, está explicado que es un martillo, está explicado que es un vencimiento, que es la cuádruple hora bruja, son los futuros del IBEX, que son los CFDs. Está explicado, claro, llevamos 9 años casi, ¿no? Entonces, está prácticamente ahí todo. Si queréis ponéis en Google qué es el VIX, Bolsa General, y os sale explicado ya lo que es el VIX, ¿vale? Bueno, tenemos que terminar ya el seminario, son las 9 menos 25, además creo que hoy hay Champions y a los que sean futboleros pues también querrán desconectar un poco de la bolsa. Agradeceros como siempre la presencia en estos seminarios, eh, gracias por hacer de estos seminarios más seguidos de España y ya sabéis que nos podéis seguir día a día y formaros de manera seria con nosotros. Estos seminarios simplemente son pues aperitivos, ¿no? De lo que enseñamos en Bolsa General, en el curso o en el centro de traders. Y nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en mi Twitter en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa. Cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Y gracias sobre todo a los que interactuáis con nosotros en redes sociales, recomendáis nuestros servicios. De verdad, gracias especialmente a todos vosotros. Muchas gracias y como siempre desearos muy buen trading.